Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por los que quedan todavía acá. Sé que estamos cansados, sé que es la última sesión, pero va a estar súper interesante, ¿no? Porque vamos a tratar el tema de alergia alimentaria en pediatría. En esta sesión nos acompañará pues, la doctora Marta Vázquez, que ya la hemos presentado y la hemos oído hoy y nos ha enriquecido con sus charlas. La primera sesión de ella será alergia alimentaria en paciente pediátrico. Muchas gracias, Martica. Bueno, muchas gracias a los resistentes. Espero que hay gente fuera, o sea que imagino que irán entrando. Vamos a ir empezando. Y esto es una sesión de 3 casos clínicos para tocar algunos de los temas que no hemos ido tocando a lo largo del día de hoy y que yo creo que son importantes, ¿no?, en el campo de la alergia alimentaria en pediatría. Uno es un bebé con una dermatitis atópica importante. Luego tenemos un adolescente con alergia alimentaria y hablaremos un poquito, ¿no?, pues todo cómo abordar la transición del paciente adolescente, que es un paciente de especial riesgo. Y después pues un bebé con una forma menos habitual de alergia alimentaria. Pues vamos a empezar con el primer caso, ¿no? y veremos que vamos a hacer una pequeña introducción así del tema del eczema, ¿no?, y hasta qué punto pues la alergia alimentaria pues puede estar asociada tanto como driver del eczema, ¿no?, como exacerbador. Y también el papel de la sensibilización y de la alergia IgE mediada, ¿no?, la alergia inmediata en pacientes con eczema, ¿no?, de inicio precoz y moderado grave, ¿vale? Hablaremos en cuanto al tratamiento de lo importante que es en los pacientes sobre todo más graves del get the basics right, otra vez, ¿no?, el realmente optimizar el tratamiento tópico, ¿no?, que es una cosa que muchas veces no se hace con suficiente profundidad, y realmente explorar la potencial alergia alimentaria, ¿no?, pues con profundidad también. Hablaremos de aspectos prácticos, los tratamientos tópicos y lo que os comentaba, el papel de la alergia alimentaria en eczema y el papel de los tests o no papel de los tests en el eczema. Y cuando digo eczema, digo dermatitis atópica, que en inglés realmente, al menos en Reino Unido, se habla más de eczema, pero se usa más en España, ¿no?, dermatitis atópica, y aquí probablemente también. Pues esto es un bebé que se llama Chloe, que tiene 4 meses, es una niña que está exclusivamente alimentada al pecho, que ha sido una gestación normal, sin ninguna complicación, en una familia sin grandes antecedentes, más que rinitis en los padres en primavera, y ha empezado con un eczema desde muy pronto, y esto es un poquito lo que te dicen en la derivación, ¿no? Nunca está limpia de eczema y está yendo peor con el tiempo, con las semanas, está muy irritable, se despierta muchísimas veces durante el día y durante la noche, y los padres están completamente desesperados, van al pediatra varias veces por semana y han ido finalmente a un pediatra privado que les ha hecho pues un montón de test de alergia y están esperando resultados, ¿no? Y a ti pues te llega esto a la consulta. Y nosotros, por ejemplo, en Reino Unido vemos muchísimo eczema, vemos muchísimo paciente de estas características. Es una cosa que en España no se ve, ¿no? Yo siempre he preguntado por qué en el sur de Europa no se ven estos eczemas que vemos tan graves y de inicio tan precoz y con tantísima sensibilización alimentaria múltiple y con mucho alimento induciendo eczema. O sea, es un perfil muy peculiar que vemos con mucha frecuencia, ¿vale? Y que no son inmunodeficiencias. ¿Qué le queremos preguntar a los padres, ¿no? Pues muchas cosas, ¿no? Cuándo empezó el eczema, ¿no? Y cosas pues, que nos van a saltar alarmas, ¿no?, de posible inmunodeficiencia, ¿no? Un eritema o una dermatitis que está presente al nacimiento. Eso en principio no es una dermatitis atópica, ¿no? Eso te tiene que hacer pensar una inmunodeficiencia. ¿Qué curso ha llevado, ¿no?, a profundizar un poco más, si en algún momento ha limpiado o no, ¿no?, y cómo se ha manejado, pero esto también preguntar en detalle exactamente cómo lo hacen, ¿vale? Emolientes, ¿qué utilizas? ¿Cuánta cantidad? ¿Cómo lo aplicas? Porque la mayoría de gente utiliza muy poco y no lo utiliza bien, ¿no? Frotan la piel, etcétera. Cómo hacen la rutina del baño, qué productos utilizan, lo que decía Bob, ¿no? Cuanto más baño, cuanto más jabón, etcétera, más daño a la barrera epitelial y podríamos empeorar el eczema. Corticoides que han podido utilizar, pues de qué potencia y cómo lo utilizan, porque la gran mayoría de gente va un poco por detrás del eczema, ¿no? Usan lo mínimo posible, el mínimo posible de tiempo, no limpian el eczema y lo hacen ahí, ¿no?, yendo solo a la zona más roja y poniendo lo mínimo posible porque le tienen mucho miedo, ¿no? Y eso pues no va a ser suficiente, ¿vale? Y si han utilizado otras cosas, ¿no?, que esto pues muchas veces productos naturales, ¿no?, alimentos en la piel, que es una cosa que nos preocupa mucho en niños con defecto de barrera cutánea, sobre todo si no han probado ellos el alimento, porque sabemos que la piel es una vía potencialmente sensibilizante, ¿vale? Entonces todo eso lo queremos saber. Y luego, ¿qué perciben ellos? Que son triggers, que son desencadenantes, que esto te puedes encontrar ruido en la respuesta o, bueno, yo creo que tenemos que saber también porque
obviamente los padres muchas veces están intentando buscar respuestas y lo primero que hacen es mirar con lupa qué ha podido pasar, ¿no? Y ¿no? Siempre te dicen, he cambiado de detergente, he cambiado las sábanas, todas estas cosas, ¿no? Pues a veces son, ¿no?, infecciones, vacunas, que le salgan los dientes al niño, o mucho calor, o la calefacción central en invierno, y determinados alimentos a veces te dicen una asociación. A veces es bastante random y realmente pues no es el alimento, pero otras veces sí que ves en la historia que por raro que sea el alimento hay una consistencia muy muy clara y una reproducibilidad muy clara. Y eso la verdad es que en Londres pues, es muy peculiar lo que vemos y muchas veces es que te lo tienes que creer porque confías en los padres, están contando una historia pues muy reproducible, ¿vale? Otros síntomas, y lo mismo, es un fenotipo que vemos mucho en la consulta. Muchos de estos pacientes de este perfil de lactante grave, ¿no?, o peculiar, tiene inflamación a nivel de tracto gastrointestinal que le da dismotilidad. Y esa dismotilidad se puede manifestar de formas muy diferentes. Se puede manifestar como un reflujo, con vómito, etcétera, o se puede manifestar con diarrea, pero también con estreñimiento, con mucho cólico, mucho malestar, mucho hinchazón de tripa, ¿no? Son bebés que están muy poco contentos y a veces también ves una dificultad para la deglución. Eso le pasó a mi segundo hijo. La verdad es que era como estar leyendo el libro ahí con el niño de 3 semanas. A veces se afecta al crecimiento, pero la gran mayoría de casos, prácticamente el 80%, no se afecta al crecimiento, ¿no? Y esto a veces los padres te vienen y te dicen, es que me dijo que no podía ser una alergia a alimentos porque el niño crece bien. Bueno, pues el 80% crecen bien, ¿vale? Porque tienen mucha reserva. Y algunos hacen síntomas respiratorios, esto no acabamos de entender por qué, se piensa, ¿no?, esto del reflujo silente, que también está en cuestión, podría ser que hay una inflamación crónica potencialmente inducida por el alergeno, pero esto pues nadie lo ha demostrado, pero muchos de estos niños están muy congestionados también de nariz, ¿vale? Y luego, ¿qué han hecho de manipulación de dieta? Porque eso también es muy habitual, ¿no? Cada vez más en el mundo anglosajón yo creo que hay mucha conciencia de alergia alimentaria y en grupos estos de mamás, ¿no?, que están de baja maternal, hablan mucho entre ellas, es un tema muy, muy presente, ¿no? Y el eczema piensan automáticamente que es una alergia y empiezan un poco a manipular la dieta de la madre, están haciendo alimentación, ¿no?, al pecho. Y muchas mamás pues ya han evitado cosas, ¿no? ¿Qué alimentos ha evitado? Si es que ha evitado alguno y cómo lo ha hecho, porque rara vez lo han hecho de forma estricta, porque es muy difícil. Primero saber cómo, o sea, que lo tienes que hacer estricto y luego pues que no se te cuele nada, ¿vale? Cuánto tiempo lo han hecho, si han visto alguna mejoría y si ha podido haber algunos elementos de confusión, ¿no? Muchas veces hacen más de una intervención a la vez, ¿no? Y esto pues, también nosotros en la consulta, ¿no?, los ves, optimizas el tratamiento tópico y cambias la dieta. Pues bueno, el niño probablemente va a mejorar, no vas a saber si es por todo o es solo por alguna de las cosas, de las intervenciones que has hecho. Y luego un poco yo creo que también es muy importante, ¿no?, siempre nos focalizamos en la enfermedad, pero es un poco el realmente escuchar a esa familia cómo están, ¿no?, cómo lo estás llevando. Y que se sientan escuchados, porque realmente esto es una situación muy, muy desesperante, ¿no? ¿No? Si lo piensas también, ¿no?, en el contexto de, bueno, pues estás de baja maternal con todas esas mamás con los bebés fantásticos y tú tienes un niño así, no duermes, estás desesperado, ¿no? Yo con el jet lag ya os puedo decir también de privación de sueño. Y esto, ¿no?, yo creo que eso también ayuda un poco al potenciar esa confianza, ¿no?, en que realmente les importa, te han escuchado y te han entendido por lo que estás pasando. Y yo creo que eso también pues ayuda a la concordancia terapéutica, ¿vale? Y un poco la salud mental, ¿no? En esa época, ¿no?, el posparto y todo lo demás, encontrarte con algo así pues es muy difícil. Yo he oído a mamás que es que a mí no me gusta estar de baja maternal, a mí no me gusta, yo realmente quiero volver a mi vida de antes, yo nunca me pensaba que esto podía pasar, esto podía ser así, ¿no? Y bueno, no os voy a contar cómo se diagnostica el eczema, ¿no?, pero bueno, hay criterios diagnósticos, valoramos extensión, valoremos gravedad, complicaciones como la infección, que esto lo vemos con bastante frecuencia porque vienen niños bastante graves, ¿vale? Y esto, determinamos el peso, todos estos síntomas que decimos, etcétera, y tenemos en mente si esto podría ser una inmunodeficiencia. En general miramos inmunoglobulinas, etcétera, y desde luego pues rasgos dismórficos o aspectos, ¿no?, como pueda ser el pelo, que nos puedan llevar a un Netherton, etcétera. Infecciones, ¿no?, no explicadas o complicadas, etcétera, antecedentes familiares, todas esas cosas, ¿vale? Esto no os voy a decir, ¿no? Tenemos también herramientas que nos permiten un poco clasificar la gravedad, hay apps ahora, ¿no?, para aplicar el EASY, que es el que más se utiliza hoy en día, etcétera, ¿vale? Y esto es una cosa muy útil, ¿no?, una escala visual analógica simplemente donde le preguntas al paciente, mira, cuánto picor, cuánto tal, cuánta afectación de sueño.
Pues volvemos a la baby Chloe, ¿vale? Y un poquito con todas estas preguntas que hemos dicho que le íbamos a hacer, pues vemos que el eczema empezó pronto, a las 3-4 semanas, pero no al nacimiento, que nos deja un poco tranquilos. Empezó en la cara, ¿vale? Y en el tronco, pero enseguida se extendió sobre todas las superficies extensoras, ¿no? Típico de los bebés. Y pues nada, la niña pues se rasca y se despierta muchas veces y le van dando un antihistamínico sedante, ¿no? Que probablemente, como sabéis, pues solo responde un tercio de pacientes, ¿no? Porque realmente el mecanismo inmunológico, pues no, la histamina no tiene mucho que ver, ¿vale? Han aplicado hidrocortisona al 1%, que es un débil, ¿no? Un corticoide débil, en las zonas más graves, ¿no? Y lo hacen por 3 o 5 días, pero luego paran, ni siquiera ha mejorado, pero enseguida que paran vuelve a recurrir, ¿no? Es una cosa que les preocupa mucho y tienen la sensación de que siempre lo están usando y que depende de esto y se va a hacer dependiente y estas cosas, ¿no? Que dicen y están preocupados por usar corticoides en un bebé pequeñito. La bañan 1 o 2 veces por semana, está muy seca la niña y la van dando hidratante 2 veces al día y han gastado pues 2 botes de estos de medio kilo que se utilizan allí, ¿no? Nosotros decimos que bebés así tienen que usar, por ejemplo, un bote de medio kilo les tiene que durar máximo 10 días, ¿no? Por la cantidad enorme que realmente tienen que poner, ¿no? Y esto pues la importancia también de que entre por la seguridad social, porque estas cremas son caras y muchísimas familias esto no lo pueden pagar, ¿vale? Y luego esta nena pues también tenía un reflujo importante, vomitaba, regurgitaba muy frecuentemente, estaba con mucho estreñimiento, 1 o 2 veces por semana, hacía caca y era una caca blanda, que eso es muy típico de la dismotilidad en estos niños, no es que la caca esté dura, es que el intestino no propulsa, ¿no? Y está pues muy inquieta, muy unhappy, ¿no? Y la nariz eso congestionada, han probado ranitidina, han probado espesante, no ha mejorado y va creciendo bien, ¿vale? Y la pregunta, ¿no? ¿Esto es por una alergia? Eso es lo que te preguntan, ¿no? ¿Esto es por una alergia? Pues no sabemos, ¿no? En nuestro contexto, muchos de estos niños hay un componente de alergia que está induciendo esto. ¿Cómo lo sabemos? Pues la respuesta corta es los test de alergia no te van a decir si un alimento está induciendo esto, porque esto no es una patología IgE mediada, ¿vale? O sea que en un escenario así tú te puedes encontrar test positivos o test negativos y eso no te va a decir cuando retires los alimentos, el alimento, a qué te va a responder el paciente o no. O sea que si haces test es por otra razón, ¿vale? Y la otra razón es porque si vas a eliminar un alimento durante bastantes semanas, tienes un riesgo de que si el paciente está sensibilizado, al reintroducir te haga una IgE mediada, ¿vale? Y la otra razón que lo veremos es porque los niños de este perfil, dermatitis de inicio precoz, ¿no? Primeros meses de vida, moderado grave, muchos de ellos van a estar sensibilizados sobre todo a huevo y a frutos secos. Entonces, muchas veces pues haces un screening, lo quieres saber, para que el primer día que le den pues el niño no te haga una reacción que los padres pues añadan más a su carga de malas experiencias, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos a esta nena, no? Pues ¿cómo se trata? ¿Cómo se manejan estos niños? Nosotros siempre decimos, ¿no? Hay 3 pilares, aquí hay 3 elementos que contribuyen un poco a la fisiopatología de este fenómeno. Y uno es el defecto de barrera cutánea, que es una cuestión genética, naces así, y esto es todo el tratamiento emoliente, todo el cuidado de la piel, rutina de baño, etc. Tienes que combatir la inflamación, y esto tienes que ir con un corticoide de entrada, esto ni retirando alimentos solo y poniendo cremita hidratante, esto no se va a ir, este fuego hay que apagarlo, ¿no? Y luego, pues si hay elementos que están exacerbándolo, alimentos, factores ambientales, pues hay que ¿no? retirar eso y será solo con la combinación de esas 3 cosas que realmente controles a estos pacientes. Entonces esto es mucho la aproximación que hacemos nosotros en nuestro servicio, ¿no? Y realmente los resultados son muy buenos en niños que están en una situación muy mala cuando vienen, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos en cuanto a combatir el defecto de barrera cutánea? Pues los emolientes, determinados emolientes de buena calidad y en cantidad, ¿no? Nosotros tenemos una web que tenemos ahí vídeos de cómo se hace esto en los bebés y realmente cuando lo ves dices, pues es que yo no lo habría pensado, ¿no? Yo me formé en España sin ver dermatitis y pensé, jolín, pues yo esto no lo sabía, ¿no? Es una cosa bastante, ¿no? de niño grave. El baño, se pueden bañar diariamente y nosotros les motivamos a que lo hagan, ¿no? Para que limpien la piel también, pero es como una de mis compañeras con mucha experiencia en esto dice, esto tiene que ser un moisturizing event, o sea, el niño tiene que salir del baño mejor hidratado de lo que entraba, ¿vale? Entonces muchas veces lo que hacemos es utilizamos un determinado producto que tiene antiséptico y es una crema hidratante, se lo ponen antes del baño en piel seca, los meten en el baño, los limpian, les echan agua, están 5 minutitos, los sacan, los secan y les ponen más crema hidratante, tanta que tardan 10-15 minutos en que se absorba, ¿vale? Y se evita, pues eso, jabón y todo lo demás y se pone otro emoliente en el agua, ¿vale? Eso por un lado, ¿vale? Y nosotros lo que hacemos es a estos bebés, la enfermera les hace una pauta completa de tratamiento en el hospital. O sea, tenemos una bañerita, se baña al bebé, se le aplica la crema hidratante y luego la primera tanda de corticoides la ponemos en el hospital para que vean cómo se hace. Y eso marca una diferencia enorme. Pacientes que han estado años, estos niños si los dejas, ¿no? Pues te vienen a los 3-4 años fatal, les haces eso y eso es lo que más les cambia
de realmente la respuesta al tratamiento, el enseñarles cómo hacerlo. Y eso es lo que tenemos con vídeos en la web, ¿vale? En cuanto a inflamación, lo que decía, ¿no? Corticoides que sean de potencia adecuada. Esta niña, si tiene una dermatitis moderada o grave, no vayas con hidrocortisona al 1% porque no es suficiente, ¿vale? Cantidad suficiente, empezando pronto, cuando se brote, ¿no? Una vez la consigamos limpiar, cuando haga un brote, que lo traten pronto y que lo usen hasta que esté completamente desaparecido. Y muchas veces luego lo que hacemos es, si estaban con 2 veces al día, pues que hagan 2-3 días, una vez al día, y luego paramos. Y muchas veces hacemos esto que está publicado, ¿no? De Proactive Treatment, que hacen sábados y domingos con una dosis de recuerdo en las zonas que se les suelen brotar con facilidad durante 3 meses para prevenir recaídas, ¿no? Y también utilizamos mucho en nuestro servicio los inhibidores de calcineurina, pimecrolimus y tacrolimus, y lo que hacemos es limpiarlos con corticoides y luego van a una pauta de estas, ¿no? Y empiezan tandas de 2-3 semanas, primero 2 veces al día, bajamos 1 vez al día, bajamos a días alternos y luego hace sábados y domingos durante 3 meses, ¿no? Son tratamientos muy, muy, muy intensivos, es bastante overwhelming, ¿no? Para la familia, les hacemos la demostración, le decimos, mira, esto, si todo va bien, lo vas a hacer una vez, luego va a ser mantenerlo y tratar brotes, pero no vas a volver donde estás ahora. Muchas veces hay componente de infección, les cogemos frotis, ¿no? Swabs, y les damos una tanda de 2 semanas de antibiótico oral y les tratamos la nariz, que es el reservorio de Laureus, ¿no? Y es un poco a por todas al principio. Y estos son los planes de manejo del eczema que tenemos, que van por semana, le escribes ahí que va en cada sitio y todo esto, ¿no? Y los links a la web, los vídeos y todo eso. Y estos son, ¿no? Una serie de recursos que hay reunido para esto. Lo primero es nuestra web, pero luego pues hay 2 páginas web, sobre todo con calidad, con información de muy, muy buena calidad sobre todo esto, ¿no? Pues, ¿no? Los papás quieren leer, vale, los corticoides, las infecciones, los baños de lejía, o sea, hay para todo, ¿no? Y está muy, muy bien, ¿vale? Y entonces ahora ya pasamos al capítulo de triggers, ¿vale? Y el alimento, ¿no? El alimento, pues esto está debatido, ¿no? Yo cuando me formé, yo creo que Beatriz recuerda, ¿no? Que nos decían, ¿no? Prácticamente la alergia alimentaria no produce dermatitis atópica, yo creo que nunca diagnosticamos algo así como, ¿no? Y a veces no sabes si es que porque el fenotipo de paciente es diferente o simplemente, pues no, como eres de los non-believers, ¿no? De los que no creen, pues como no crees, pues no lo diagnosticas, ¿no? No lo sabemos. Probablemente es un perfil de paciente muy diferente. Pero bueno, evidencia sólida hay poquita, pero sí que, bueno, ¿no? Hay cierta evidencia de que en estos contextos sí que puede haber un alimento induciendo el eczema. No es el único factor, obviamente, pero muchas veces es determinante para la gravedad y para que no consigas controlarlo. Y los alimentos fundamentales, desde luego, es la leche, más menos huevo, soja, trigo, ¿vale? Entonces, dependiendo de cómo estés desesperado, pues empiezas quitando más alimentos o menos alimentos. Y esto, ¿no? Que muchas veces se asocia a patología gastrointestinal, ¿no? Estos son los papers, pues por si lo queréis mirar. Lo que decía, los test IgE no te van a predecir si un alimento te induce eczema ni si te hace trastorno gastrointestinal, ¿vale? Y es muy, muy, muy frecuente encontrar sensibilización, ¿vale? Entonces, yo creo que un mensaje muy importante es, si vas a pedir IgEs o PRIC, que sepas muy bien qué vas a hacer con ese resultado y tienes que estar muy dispuesto a provocar a ese paciente, porque te vas a encontrar probablemente muchos positivos y quitando alimentos no le vas a hacer ningún favor, porque muchísimas de esas sensibilizaciones no tienen relevancia clínica, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, muchas veces cuando te vienen, ¿no? Pues a veces el dermatólogo ya te vienen con los test y dices, bueno, pues ahora tienes el doble trabajo aquí de desescalar todos estos positivos, ¿no? Y esto es difícil y va a haber que provocar pues muchas veces. Entonces, ¿cómo sabes si un alimento está induciendo dermatitis? Pues lo único que puedes hacer es retirarlo durante al menos bien un mes y reintroducirlo. Y es lo que decía, muchas veces a la vez de eso estás haciendo un tratamiento tópico muy intensivo que ya va a mejorar las cosas, ¿no? Pero el tiempo dirá, ¿vale? Yo creo que estos pacientes que vienen así, están los pobres muy desesperados, pues ya te va bien, que sea por una cosa o por otra, por la combinación de cosas, los mejores y los lleves un poco a tu terreno de decir, mira, esto de aquí vamos a salir y el tiempo irá diciendo, conforme vayamos, ¿no? Entrando en remisión, reintroduciendo estos alimentos, el tiempo dirá a qué reaccionan, a qué no reaccionan, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí como la niña está alimentada al pecho, pues la madre tiene que retirar alimentos, ¿vale? Y claro, pues eso, ¿no? ¿Qué otros factores de confusión? Si la niña se pone mala, pues igual se brota justo ahí porque se ha puesto mal. O sea, hay que tener en cuenta también todos estos factores, ¿vale? Y hay que pensar en esto, ¿no? Que estos niños tienen riesgo alto de tener alergia IgE mediada a determinados alimentos. Y esta es una revisión muy bonita de hace ya unos años, ¿vale? Que se hace esta pregunta, ¿no? La dermatitis atópica causa alergia alimentaria pensando en IgE mediada, ¿vale? Y la respuesta es que hay una asociación muy fuerte y hay es dosis dependiente, ¿no? Cuanto antes empieza el eczema y más grave es, más
nivel, más porcentaje de sensibilización a alergia alimentaria te encuentras, y solo un porcentaje relativamente pequeño de esa sensibilización es alergia clínica que puedes demostrar por provocación, ¿vale? Y esto yo creo que es un estudio precioso, ¿no? Que es el Health Nudge de Australia, que es una cohorte de nacimiento con más de 4.000 niños, y tratan de establecer precisamente eso, cuál es la relación entre el eczema, entre tener eczema, y estamos hablando de población general, y desarrollar alergia alimentaria a estos alimentos, ¿no? Es decir, que Australia es el país del mundo con mayor prevalencia de alergia alimentaria, ¿vale? Y ven que si tienes eczema, comparado con los niños de población general que no tienen eczema, tu riesgo de tener alergia a cacahuete es 11 veces más y alergia a huevo 6 veces más. Y esta gráfica es como la gráfica perfecta, ¿no? Que no les podía haber salido más bonita, y precisamente es esto, es cuanto más pequeño eres y más tratamiento has necesitado para el eczema, más frecuente es que tengas alguna de estas alergias alimentarias de huevo, cacahuete o sésamo, ¿vale? Y ves aquí, por ejemplo, ¿vale? Estos son como diferentes, ¿no? Eczema que no necesita nada, eczema que necesita emolientes, eczema prescritos, eczema que necesita corticoides over the counter, que son como los leves, ¿no? Y corticoides prescritos por el médico, y las diferentes franjas de edad de inicio del eczema, de 0 a 3, de 4 a 6, 7, 9 y 10, 12, ¿vale? Y ves que, por ejemplo, si empieza, la niña, nuestra niña, ¿vale? Pues de 0 a 3 meses empieza con eczema y ha necesitado cortis de prescripción, pues un 50% tienen alergia IgE mediada, alergia demostrada por provocación. Estos niños están todos provocados, los que están sensibilizados, ¿vale? Y si ha necesitado solo cortis leves, pues un 35%. En este perfil de población yo creo que está justificado hacer un screening, porque un 30-50% te va a hacer una reacción inmediata cuando introduzcas uno de estos alimentos. Pues si tienes los recursos, lo vas a hacer screening primero. En un contexto de que no tengas screening, en población anglosajona, por todo el LEAP y la Early Prevention y todo esto del huevo y el cacahuete, pues se dice que no retrases la introducción porque no puedas acceder al test, pero que sepas que este porcentaje te puede reaccionar, ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos con la niña? Pues lo que hacemos habitualmente con estas cremas, ¿vale? Y hicimos, pues eso, cortis moderados para el cuerpo, leves con antifúngico para la cara, ¿no? Una semana, 10 días por lo menos, a veces necesitan 2 semanas. Y a la madre le dijimos de entrada, bueno, debatimos, ¿no? Decimos, vale, ¿qué prefieres? ¿Hacer solo leche y no replace, no sustituir con soja? ¿O prefieres ir a por todas con leche, soja, huevo y trigo? Y vemos, ¿no? Y la mamá pues decidió hacer leche y soja y huevo todo a la vez. Dijo, yo estoy desesperada, ¿vale? Y eso, hicimos un mes con todo el tratamiento tópico y vimos cómo fue, ¿no? Y le dijimos, mira, la nena ya tiene ahora, pues eso, tenía 4 meses, dijimos, mira, pues ve empezando a ver si puede con frutita, con vegetales y tal, para ir avanzando. Y ¿hicimos algún test? Pues sí, pensando más en el screening y pensando también en los alimentos que le íbamos a evitar. No le hicimos leche y soja, al menos en este momento, ¿vale? Y vemos que tenemos eso, un huevo positivo, cacahuete, avellana negativo, una almendra poquito, un sésamo poquito y pescado poquito y lentejas poquito. Claro, estos niños te puedes encontrar IgEs totales de 15.000, 20.000 y es normal, o sea, normal, ¿vale? No pensamos en inmunodeficiencia si no hay nada más, ¿vale? Entonces, interpretar las IgEs específicas a veces no sabes, ¿no? Si la ratio tendría valor, si no, pero sí que es verdad que a veces te encuentras disparidad muy clara entre cifras altísimas, huevos de más de 100 y cacahuetes negativos y dices, hombre, pues aquí parece que la unión es específica, ¿no? Y eso, en esta nena, por ejemplo, en base al estudio LEAP, con un cacahuete negativo, pues realmente queríamos introducir el cacahuete lo antes posible por el perfil de riesgo, ¿vale? Y la idea era, pues, esto, ¿no? Ir mejorando la situación clínica, ir introduciendo alimentos muy poco alergénicos y tal, y lo antes posible revalorar estas sensibilizaciones para introducir estos alimentos más alergénicos, sobre todo, pues, el cacahuete y otros frutos secos y semillas, ¿vale? Y a muchísimo apoyo con la dietista en niños complicados. Entonces, bueno, a las 10 semanas, la vimos antes, pero bueno, a las 10 semanas también había limpiado la piel con los corticoides, había hecho un rebrotecillo leve después y en 3-5 días se había controlado y había hecho, pues más o menos una vez a la semana hacía un mini brotecito y ya está. Había mejorado mucho de la clínica gastrointestinal y la madre había estado evitando leche, soja y huevo y ya había reintroducido la soja, no había pasado nada, la niña lo había tolerado bien, pero al reintroducir leche y 2 semanas después al reintroducir huevo, la niña hizo tanto brote de eczema como vómitos, ¿vale? Y la nena había empezado con vegetales, frutas y arroz,
pero la madre no se había atrevido a introducir el cacahuete en casa y esto ya pues habían pasado 2 meses. Entonces la hicimos otro test y se había positivizado, ¿vale? Entonces pues ahí la provocamos, no le hicimos un RH2 entonces, hace pues igual algún año de esto y demás, y vimos pues eso, ¿no? Que había varias cosas de las que habíamos visto en sangre que también salían positivas. El huevo asumimos que era también que la niña haría una IgE mediada si le introducíamos, el sésamo también, asumimos eso. Y en el proceso del weaning pues dijimos, mira, tienes que evitar la leche y el huevo porque te brotas y te estropea el intestino y además con el huevo probablemente harías una IgE mediada. El kiwi le había salido positivo en el PRIC, el sésamo muy positivo en el PRIC y tal, y eso, y le dimos, vale, esto es lo que no puedes, pero también esto es todo lo que puedes, ¿no? Para que ellos se vean que, bueno, que tienen dónde ir, ¿no? Y eso es muy, muy importante. Y la mamá, pues esto, evitar leche y huevo mientras estuviera haciendo el breastfeeding y potenciar el breastfeeding como si quiere hacerlo más allá de los 2 años, ¿no? Súper, súper importante. Y esto, y sí que hicimos el tratamiento proactivo, ¿no? De corticoides, la pasamos a tacrolimus porque era lo que prefería la familia y la verdad es que la nena fue muy bien, es un ejemplo de los muchos que vemos, ¿vale? Y entonces un poco, ¿qué tiene esta niña? Pues tiene un eczema moderado grave de inicio precoz, exacerbado por leche y huevo, tiene una alergia no IgE mediada a leche y a huevo que le hace síntomas gastrointestinales y es muy probable que tenga además un componente inmediato de alergia a huevo y una alergia inmediata a sésamo, a kiwi, que no le hemos provocado, pero lo asumimos por una sensibilización potente, ¿no? Y esto si miras puntos de corte pues va a favor. Y eso, una sensibilización muy bajita a frutos secos, a pescado, que le hemos provocado, pero no lo he dicho, la hemos provocado y no tienen relevancia clínica, ¿vale? Y bueno, esto era un caso largo, ¿eh? Esto es la guía NICE de Reino Unido que dice cuándo pensar, sospechar alergia alimentaria en dermatitis atópica. Yo creo que es muy acertado, ¿vale? Obviamente si han tenido una reacción inmediata, pues piensas en la alergia alimentaria porque han tenido una reacción inmediata, pero yo creo que es el segundo supuesto, ¿no? Niños pequeñitos y lactantes con una dermatitis moderada grave que no se ha controlado con tratamiento óptimo, y el óptimo incluye la educación, y sobre todo si se asocia a dismotilidad gástrica o a fallo de medro, ¿vale? Y decir que si te viene un niño con 4 años con un perfil de dermatitis muy grave, pregunta si de bebé ya estaba así, porque muchos, ¿sabes? Es que se han dejado pasar. Nosotros lo vemos relativamente bastante, ¿vale? Y aquí acaba el caso 1, que era sin duda el más largo de todos. Y ahora pues un caso de un adolescente, ¿vale? Yo pues organicé la Task Force de la EACI de adolescentes, invité a Graham Roberts, que es una persona absolutamente fantástica. Tuvimos mucha suerte de que quisiera participar y la verdad es que hemos conseguido hacer bastantes cosas en los últimos años y un poquito pues presentar esto también. Esto pues, es también un caso típico que hoy es en la consulta, ¿no? Un chaval bastante centrado. Se llama Steve, que tiene 15 años, que tiene pues varias alergias alimentarias, cacahuete, frutos secos, sésamo, y tiene asma y rinitis en primavera. Ha estado muy bien del asma durante meses, ¿vale? Pero ha dejado de tomar el inhalador, el corticoide inhalado, pues porque ya, pues no, ¿para qué? Si está bien, ¿para qué lo va a tomar? ¿Vale? Ha estado ingresado de niño y tal, pero él, pues bueno, eso ya queda muy lejos, ¿vale? Y ha tenido reacciones alérgicas a alimentos también de niño, con angioedema facial, pero no se acuerda bien, ¿vale? Y siempre ha tenido autoinyectores de adrenalina y en general pues no lo suele llevar con él, pues porque si no voy a comer nada, pues ¿para qué me lo voy a llevar? Y últimamente, pues hace poquito, pues se fue a cenar por ahí con sus amigos y su novia nueva a un restaurante asiático, ¿vale? Y sí que le dijo al staff, ¿no? del restaurante que tenía estas alergias y pidió pues una cosa que en principio pues estaba etiquetado ahí en el menú como que no tenía nada de lo que a él le daba alergia, el salmón teriyaki con arroz, ¿vale? Pero la novia pues le dijo, mira, prueba de mi curry que está súper bueno, tal y cual. Y le dijo, no tenía frutos secos. Pues ahí la lió, ¿vale? Y pues ya estaban comiendo, ¿no? Y el niño pues ya se dio cuenta, el chaval se dio cuenta que empezó con una sensación nauseosa, se le hincharon los labios y él pensó pues que estaba teniendo una reacción y quiso ir al baño, ¿vale? La novia pues se agobió un poco, ¿no? De ver pues que por su culpa estaba el chaval haciendo una reacción, ¿no? Y lo vio mal, lo vio pálido, lo vio mal y dijo, mira, pues yo quiero ir contigo. Fueron al baño, el chaval vomitó y empezó pues a toser y a estar así, ¿no? Con pitos. Y el niño pues se sentó, no estaba bien, no tenía nada de medicación con él, ¿vale? Y le dijo a la novia pues que llamara a su madre, llamó a la madre, entonces la madre dijo que iba a llamar a la ambulancia y que iba a ir ella al restaurante pues con todo el kit, ¿vale? Y la madre llegó allí enseguida y estaba muy nerviosa y le dijo, mira, es que te tienes que poner el EpiPen, pero el chaval dijo, mira, yo no estoy tan mal, o sea, esto no es para tanto. Y entonces pues se tomó el antihistamínico y se puso ahí 5 puffs de Ventolin sin la cámara y ya pues súper bien.
Y llegó la ambulancia y como había mejorado un poquito de la respiración, pues le dijeron, nada, te ponemos un Ventolin nebulizado, te llevamos al hospital, y a las poquitas horas lo habían mandado para casa porque estaba mejor. Y él, pues, verdaderamente, su resumen del episodio era que él estaba pues muy avergonzado del lío que había montado ahí en el restaurante, pues qué menudo espectáculo, ¿no? Y esa era su preocupación. La madre, os podéis imaginar, su preocupación era este niño mío se va a morir mañana cuando se vaya de viaje con sus amigos y toda la historia. Entonces había aquí una disociación grande en la consulta en prioridades de uno y del otro, ¿vale? Entonces, un poco reflexionando qué ha ido bien y qué no ha ido bien. Y en esto es fácil decir, este niño lo ha hecho todo mal, ¿no? Bueno, ha hecho bastantes cosas bien. El tío lo dijo en el restaurante, miró el menú, se pidió algo seguro para él y todo esto, ¿no? Y bueno, pues llamó a su madre, dejó un poquito que le ayudaran y demás, ¿no? O sea, que no todo es catastrófico. Pero sí que hay ahí muchos elementos que dices, jolín, ¿no? Aquí hay muchos puntos a tratar, ¿no? De reeducación, preparando a este chaval para cuando sea más independiente todavía, ¿no? Cosas como, pues no llevar el tratamiento, probar cosas de otros, que venga la madre y que no le deje poner la adrenalina, ¿no? Y demás, y que luego pues su reflexión del episodio sea bien un poco una negación de que hay algo, ¿no? Que tiene que hacer, ¿no? Y tampoco no entendía, su madre pues es una molestia, ¿no? Esto, ¿no? Y a veces yo pienso, jolín, pues también deberías entender a tu madre, ¿no? Un poco, pero bueno, pues todo cuesta, ¿no? Y es un poquito pues dar más visibilidad, ¿no? a la transición, no entendida como la transferencia, ¿no? Muchas veces pensamos en transición y es ¿dónde voy a mandar a este paciente cuando cumpla 16 o cumpla 18? Aquí lo que importa no es donde, obviamente queremos que haya continuidad, ¿no? En el cuidado, más allá de la pediatría, ¿no? Sobre todo en niños con patología compleja, pero más importante que dónde va a ir ese día al año o lo que sea, que le vemos en el hospital, es cómo está ese niño los otros 364 días que está en su casa viviendo con todas esas enfermedades que implican un riesgo, el asma, la alergia alimentaria, ¿vale? Entonces el foco de la transición yo creo que tiene que estar muchísimo más en ese proceso de empoderamiento, de aprendizaje durante años, ¿vale? Para moverse de un servicio o de una atención orientada al niño y muy focalizada en los padres a los servicios puramente de adultos, ¿no? Pero yo creo que cada mes es el foco en el paciente, en prepararlo para ser independiente y, digamos, un poco experto en su patología. Entonces, los objetivos de transición realmente pues, son esto, ¿no? El adquirir el conocimiento y las habilidades para ser adultos responsables, autosuficientes, ¿no? Empoderados y saber pues, qué tienes que hacer, cuándo tienes que buscar ayuda y un poco automanejarte al máximo posible, ¿vale? Y es con una visión amplia, no solo de outcomes de enfermedad, ¿no? Sino más amplio, ¿no? El cubrir sus necesidades psicológicas, físicas, educacionales y vocacionales, ¿no? O sea, que es un proceso muy amplio y esto es un poco el objetivo de la Task Force aplicado a alergia, ¿vale? Y esto es como, digamos, el resultado así más importante. Después de revisiones sistemáticas, de encuestas a profesionales y a pacientes, pues pudimos hacer una guía basada en la evidencia que se publicó en 2020 y esta es la figura resumen, ¿no? De qué es el proceso de transición, ¿no? Este viaje, por decirlo así, de los 11 a los 25, ¿no? Que es cuando el cerebro acaba de madurar, ¿no? Y siendo ya maduro, adulto, ni siquiera es a los 18, ¿no? Y es un proceso, pues eso, de empoderamiento, de educación para el automanejo, más menos transferencia, porque en muchos servicios se ve al niño y al adulto. Entonces, muchas veces se piensa, eso no hace falta hacer transición. Claro que hace falta, porque ya no es un niño, ¿no? Y veis ahí todos los ingredientes, que son muchísimos, ¿no? Y no entrar en muchísimo detalle, ¿no? Pero hay que empezar pronto, tener una aproximación multidisciplinar, un protocolo o un plan, ¿no? Hay que monitorizar y valorar en la evolución de ese paciente, involucrar a la familia y a los compañeros para que sean influencias positivas, tener planes individualizados, ¿no? Y luego pues mucho de trabajar en lo que entienden, los factores psicosociales, habilidades, conocimiento, etcétera, discutir pues implicaciones para educación, para carrera profesional, etcétera, y luego pues organizar muy bien pues esa transferencia a otro servicio si lo tienes que enviar a otro servicio. Esto para pacientes algo más complejos, claro, si es un paciente súper sencillo es que a veces lo puedes volver a mandar a primaria, ¿no? Tampoco hace falta que vaya al especialista. Y esto pues requiere pues una serie de cosas, ¿no? Tiempo, planificación, confianza y muchas veces es una actitud, ¿no? Un mindset, el realmente pensar, apartar la vista de los padres y ver a ese chaval que está creciendo, ¿no? Y que pues tiene ahí todo su futuro por delante y realmente tiene que estar en el foco, ¿no? Yo creo que es muy bonito, ¿no? El verles cómo nace, ¿no? Cómo sale esa persona de repente cada vez más independiente, ¿no? Y mucho pues actitud de comunicación y demás, ¿no? El no ser dogmático, estar dispuesto a negociar, ¿no? Y realmente pues escucharles, ¿no? Qué barreras ven, por qué no lo hacen y todo esto, e intentar que encuentren ellos la motivación, unos objetivos de, bueno, pues
¿qué querrías conseguir, ¿no? Para el asma, pues aguantar mejor en fútbol, vale, pues vamos a intentar que aguantes mejor en fútbol. Mira, yo creo que con esta terapia, o la terapia MART, vas a hacerlo mejor. Pues vamos a probar, ¿qué te parece, no? Un poco involucrarlos y que sean ellos los que hagan el compromiso de dónde quieren llegar, ¿vale? Y un poquito en alergia alimentaria, pues yo creo que como en todo, ¿no? Pues te planteas, vale, yo cuando salga este niño por la puerta a los 16 o a los 18, ¿qué quiero que sepa hacer, ¿no? Y yo creo que el foco muchas veces está en la seguridad y en el bienestar del paciente. Entonces hay una serie de cosas clave que sepan evitar los alergenos alimentarios, ¿no? Que les afectan en todas las situaciones múltiples que se van a exponer, una vida muy cambiante como adolescente, que van a viajar, que van a cambiar de colegio, van a ir a la universidad, salir de casa de sus padres y todo eso, que sepan manejar reacciones, porque si les pasa más probablemente van a estar solos con sus padres. Y luego el aspecto psicológico también, ¿no? Este concepto que se habla ahora del balanced adaptation, ¿no? Que tengan respeto a la alergia, que se lo tomen en serio, que tengan cuidado, pero que no vivan dominados por el miedo, y que es lo que se llama maximización, ¿no? Pero que tampoco caigan, que es muy habitual en el adolescente, en la minimización, en el I'm fine. O sea, en plan, esto es mi madre, que es una histérica, pero yo, o sea, no he tenido reacciones en un montón de años, mi madre está exagerando, ¿vale? Y eso, ¿no? Y el pensar en qué vas a cubrir, no lo puedes hacer todo de una porque es demasiado, ¿no? Y cómo te vas a organizar, pues en los siguientes años un poquito para hacer todo eso, ¿vale? Esto es una tabla un poco de todas las cosas que tratamos, ¿vale? Pero básicamente es esto. Y tienes que dar un poco de espacio pues para ver realmente qué están haciendo. Tú te lees las etiquetas y vas a un restaurante, ¿qué haces? Dices que tienes alergia, miras el menú, a veces lo dice, solo lo hacen los padres, él no, porque le da vergüenza. Pues bueno, pues lo tienen que trabajar, ¿no? Ese es un objetivo. Y luego esto, ¿no? El cómo son de buenos en reconocer reacciones y en saber lo que hay que hacer. Y esto muchas veces simplemente preguntar, ¿has tenido reacciones accidentales? ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué has hecho? ¿No? Y eso te da muchísima información. Y si no, pues les pones en un escenario. Pues mira, estás en una fiesta con tus amigos, te pasa esto, ¿tú qué harías? Y la mayoría pues te dice cosas pues que no quieres oír. Y bueno, pues tienes ahí un poquito, ¿no? Que corregir y llevarlos un poco a tu terreno, ¿no? Y luego pues esto, el cómo llevas todo esto, ¿no? Pues de tener alergia, alguno de tus amigos tiene, cómo lo ven, ellos son, ¿no? Te apoyan y tal, o que ya pues como todo, ¿no? Hay niños pues muy ansiosos, muy preocupados, hay niños pues que han tenido problema de bullying y todo esto, que se sienten diferentes, que les ha minado mucho como la identidad, ¿no? Es como que yo soy alérgico y eso es ¿no? Todo el mundo dice yo soy el alérgico, ¿no? Pues desescalar todo eso, ¿no? Y crear una narrativa que ellos pues vean que son mucho más allá de la alergia, pues eso lleva tiempo, ¿vale? Y es esto, ¿no? El pensar todas las cosas que quieres tratar individualizado, porque habrá niños que tengan más necesidad de una cosa que de otra, y plantearse pues objetivos a corto plazo y objetivos más a largo plazo, irlo readaptando conforme los vas viendo, ¿no? Y esto pues obviamente no solo el médico, enfermera, dietista, psicólogo, ¿no? Si están de ir al psicólogo y tienes acceso y todas esas cosas, ¿vale? Yo creo que va muy bien utilizar lo que llamamos el experiential learning, el ponerles pues eso en escenario, en situaciones, ¿no? Para que ellos lo vean real, porque si no pues es una lista de síntomas que a ti te dice mucho, pero a ellos pues no les dices nada, ¿no? Y también no entrar ahí como con conocimiento de, vale, memoriza esto, ¿no? Es, vale, ¿tú qué sabes ya? ¿Tú qué harías en este caso? Y tienes que reshape ahí un poco, ¿no? El decir, vale, pues mira, antes que esto tienes que hacer la adrenalina, ¿no? Para, pues eso, trabajar sobre lo que ellos ya saben, y hay muchas misconceptions, ¿no? Y cosas así, pues que tienes un poco mitos, ¿no? Que hay que cambiar. Y eso es, y esto lo hemos visto esta mañana, ¿no? Lo importante que son los planes claros, información que les pueda apoyar para que miren en casa, vídeos, etcétera, y luego pues toda la información que tienen que recibir pues de cómo evitas el alergeno, ¿no? Que esto en Europa, pues claro, la regulación es una, pues aquí es otra, pero un poco son los mismos principios, muy importante cuando viajan y todo esto. Y esto es una web fantástica que está solo en inglés, es Australia y es precisamente para adolescentes y adultos jóvenes con alergia alimentaria, y es increíble, tienen muchísimos recursos y tienen pues eso, hay apartados para todas estas cosas. Me voy a la universidad, empiezo a salir con alguien, fiestas, alcohol, lo que sea, ¿no? Y clicas y te lees lo que pone, y es todo muy buena calidad, ¿vale? Muchos pacientes tienen asma, pues también, ¿no? Les puedes indicar recursos para asma, y estos son papers de revisión de qué aspectos tocar en adolescentes con alergia alimentaria, ¿vale? Bueno, vamos mal de tiempo, no sé si queréis que haga el último caso o lo dejo, ¿sí? Vale, es muchísimo más corto, ¿vale? No os digo qué es, pero lo vais a saber todos, ¿vale? Esto es Baby Lucas, cuando tenía 6 meses, ¿vale? Que era un niño alimentado exclusivamente al pecho, y la madre volvió a trabajar y le tuvo que dar fórmula 3 veces en una semana,
Y la última vez, solo en la tercera tanda, ¿no? La tercera botella que le dieron, hizo a las 3 horas, hizo mucho vómito, 4 o 5 veces, pero el niño se puso muy mal, ¿no? El niño se puso muy pálido, se quedó completamente floppy, completamente herido. Los papás obviamente entraron en pánico, llamaron a la ambulancia, ¿no? Y le pusieron volumen, le pusieron antibióticos, el niño estuvo dormido 3 horas en urgencias y luego pues se recuperó y el niño la verdad es que estaba muy bien. Hizo caca fea durante 2 días, le hicieron obviamente pues, todo el screening de sepsis y lo trataron como tal, pero salió todo negativo, ¿no? Y cultivos negativos y se pararon los antibióticos a las 48 horas. ¿Y qué pasó cuando probó fórmula otra vez? Pues que hizo exactamente lo mismo, ¿vale? No le habían dado ningún alimento todavía, estaba solo al pecho y los papás estaban muy, muy preocupados con introducir cualquier alimento porque, claro, la primera de cambio les había hecho esto, ¿vale? ¿Es esto una alergia alimentaria y qué tipo, no? Pues esto es un FPIES agudo, ¿no? Una enterocolitis por proteínas aguda, ¿vale? Y bueno, no os voy a aburrir con esto, sabéis lo que es el FPIES, simplemente decir, ¿no? Por el consenso de 2017 que se considera un FPIES grave, ¿no? Pues letargia grave, deshidratación, hipotensión y demás, para que hablemos un poco todos el mismo idioma de que es un FPIES grave. Se ha considerado una enfermedad rara, rara no es, lo que está es infradiagnosticada. ¿Por qué? Porque no parece una alergia, es tardía, no afecta a la piel, no hace cuadros respiratorios, los test son negativos, o sea, realmente lo tienes que conocer. ¿Y qué pasa? Que la mayoría de niños pues se diagnostican cuando han presentado muchas reacciones, más de 2, más de 3 y más de 5, ¿no? Y muchas veces son los padres que dicen, hombre, es que cada vez que le doy esto le ha pasado lo mismo, no le pongas otro antibiótico, que obviamente hay que ponerlo, no un niño que está choca, pero bueno. Y estos son los criterios diagnósticos del consenso, ¿no? Criterio mayor que hay que cumplir a priori siempre, vómitos, ¿vale? De 1 a 4 horas, pero puede ser de media hora a 24 horas, y luego 3 criterios menores que veis ahí, ¿vale? Y esto es un diagnóstico clínico porque no tienes tests, ¿vale? Si haces test es esperando que sea negativo porque no te explica la fisiopatología de la enfermedad, ¿no? Esta mañana hablaban del FPIES atípico. El FPIES atípico probablemente pase en menos de un 10% de pacientes y quiere decir que tiene una IgE positiva al alimento que le hace un FPIES agudo y no sabemos qué significación clínica tiene eso, ¿vale? Algunos dicen que puede tener un cuadro más persistente o que puede virar a una alergia IgE mediada, pero a priori no hay estudios realmente que te den datos muy concluyentes, ¿vale? Y la pregunta que te hacen los padres, ¿no? Time is ticking, el niño tiene 6 meses, hay que introducir alimentación complementaria, ¿qué le doy y dónde? O sea, porque la madre decía, yo no me atrevo, yo es que no me atrevo con este niño, ¿no? Ellos decían, es que pensábamos que se había muerto, ¿no? Y hay que decir, en Inglaterra mucho FPIES debuta así, debuta con clínicas muy graves, que eso tampoco en España no se ve tanto, ¿vale? Pues la pregunta es, de los niños que tienen un FPIES a un alimento, y la leche es el líder, ¿no? En Europa, el sur de Europa es más pescado, leche es la segunda, pero globalmente en el mundo anglosajón, centro Europa, la leche es la primera causa, ¿vale? En Australia es el arroz. ¿Cuántos de los niños que tienen FPIES a un alimento, por ejemplo, leche, tienen un FPIES múltiple? Pues en el mundo anglosajón es en torno casi a un 30%, que a mí me parece significativo, ¿vale? Y hay estudios que intentan ver asociaciones de unos alimentos con otros. En el sur de Europa, y esto es de un estudio que monté yo hace unos años, que estamos pues, reclutando niños con FPIES, hemos visto que el perfil es muy diferente, solo un 5% tiene un FPIES a múltiples alimentos, y son los niños que hacen FPIES por alimentos raros, o sea, la mayoría hacen FPIES por pescado, leche, huevo, esos apenas tienen FPIES múltiple, pero el que lo hace por alimento raro, pues, lo que veis aquí, vegetales, fruta, carne, marisco, el 50% de eso es múltiple, ¿vale? A diferentes grupos. Y en Australia también vieron que vegetales y frutas se asocia más a múltiple, ¿vale? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa, no? Pues, ¿qué consejo le das a esta familia? Pues yo, como todo, ¿no? No es una norma para todos, muchas veces es cómo la familia se encuentra mejor. Pues en España, a los niños de FPIES, los alimentos habituales, siempre se ha dicho, pues como un niño normal, dele lo que quiera cuando quiera, ¿vale? Pero en el mundo anglosajón, pues en los últimos años pues, han hecho estas tablitas, ¿no? Viendo pues, qué alimentos son más típicos de causar FPIES, y se han hecho estas tablitas de alimento de alto riesgo, riesgo medio, riesgo bajo. Y a muchos padres les gusta ver esto porque les da una guía, ¿no? Con la dietista les gusta ver que, bueno, que tienen dónde empezar y al menos tienen algo más de seguridad de que, bueno, ellos al menos han seguido algo, ¿no? También vemos padres que les da tanto miedo ver la tabla que todo les parece de riesgo y retrasan mucho, y luego el niño, como han perdido la ventana esa de probar nuevas texturas hasta los 10-12 meses, pues luego los niños hacen una versión, alimentación y demás, pues que la dietista tiene pues mucho más trabajo, ¿vale? Y esto, ¿no? Entonces, muchas veces es un poco la familia cómo se encuentre mejor, más cómoda,
Y a veces simplemente los tienes que introducir el alimento en el hospital, aunque no sea un alimento relacionado, tú digas, este niño rarísimo que reaccione a esto, pero es que si no, no lo van a hacer, tienen que ganar confianza. Pues con esta niña, por ejemplo, hicimos 2 o 3 cosas en el hospital para darles la confianza y que pudieran seguir en casa, ¿vale? Y esto, y luego la otra pregunta es, ¿y cuándo le volveremos a probar la leche a esta niña? Pues, bueno, pues cuando esperes que se haya resuelto, ¿no? ¿Y esto cuándo es? ¿Vale? Sí que es verdad que el FPAIS generalmente se resuelve, sobre todo la leche y a soja, pero ¿cuándo y cuándo lo sabemos, ¿no? Pues no lo vas a saber, porque los test la gran mayoría de veces van a seguir siendo negativos. Lo que hacemos es, volvemos a provocar al menos pasados 12, 18 meses desde la última reacción. Y lo mismo, ¿qué quieres ver? Tú quieres ver cuál es la historia natural de la enfermedad en tu población, porque en el FPAIS hay variaciones geográficas muy grandes y también hay mucho sesgo de cohortes graves de las primeras series que se publicaron, sobre todo de Estados Unidos, ¿vale? Y esto, y básicamente la leche se resuelve antes y en torno a los 3-4 años un 50% se ha resuelto. Eso quiere decir que si provocas a esa edad, el 50% todavía te puede reaccionar, que no es ninguna tontería. Y con los sólidos en general es más tarde, ¿vale? En torno a los 4 o 5 años se ha curado el 50%. Y esto lo ves pues siguiendo cohortes, provocando repetidamente y haciendo pues curvas de supervivencia, ¿no? Que esto pues lo hicimos con la cohorte de Barcelona. Y ves, por ejemplo, que en Australia el pescado, aunque son muy pocos casos, pues es persistente, pero en Barcelona, que es la causa fundamental, era un 50 y pico % de la cohorte, sí se resuelve, pero más tarde que la leche, ¿vale? O sea que tienes que estudiar tu población. ¿Y cómo hacemos los challenges, ¿no? Y de esto pues está el consenso y ahora pues las cosas están cambiando un poquito. Pues en general en hospital, porque el tratamiento son fluidos endovenosos, ¿no? Entonces, pues esto en casa, pues bueno, si tiene un cuadro leve puedes hacer una rehidratación oral, ¿no? Y pues se está planteando si algunos casos se podrían provocar en casa, pero no sabemos, ¿no? Si la reacción inicial te predice gravedad después, etcétera. Y tienes que tener pues un poco parecido a la IG mediada en cuanto a estar preparado y tal, pero el tratamiento es otro, ¿no? Son fluidos, generalmente se pone una cánula antes y el ondansetrona, aunque no hay trials bien hechos y tal, pero ¿no? Empíricamente funciona bien y la gente cada vez lo utiliza más. Y se observa al menos durante 4 horas, pero si el paciente ha presentado síntomas más allá de las 4 horas, obviamente lo vas a dejar al menos el tiempo que ha tardado en reaccionar por historia clínica. ¿Y cómo se hace en cuanto a dosis? Lo que decía esta mañana el doctor Mendoza, tradicionalmente, ¿no? Según la pauta del Mount Sinai, y eso es lo que fue al consenso, se ha abogado por esto, ¿no? Por un máximo de 3 gramos de proteína, bien en una única dosis. Y eso, si te lo piensas, ¿no? Le has dado toda la dosis y ahora espera que reaccione, ¿vale? Pues si la dosis afecta a la gravedad, pues ya le has dado toda la dosis, ¿vale? Y lo que se ha visto en estudios más recientes es que un 25% de una reacción normal ya es suficiente para provocar reacción en la mayoría de pacientes, ¿vale? Y hay un estudio en pescado, un estudio español, que ve que si provocas solo al 25% un día y los dejas ¿no? más dosis para otro día, los pacientes te hacen clínica mucho más leve que si los provocas en un solo día dándoles dosis sucesivas en el mismo día, ¿no? O sea que hay campo para hacer eso mismo con otros alimentos y ver si se reproduce. ¿Y cuánto esperas, no? Pues esto, hay muchos protocolos, una estudiante nuestra de máster ha revisado, ha hecho una revisión sistemática, todavía no está publicada, pero hay muchísima variabilidad, pero hay que pensar eso, que el 50% de pacientes tarda 2 horas en reaccionar, o sea que los intervalos realmente deberías dejar ahí bastante, ¿no? Y en Imperial pues tuvimos ahí nuestra conversación larga, como siempre, para decidir cualquier cosa, y empezamos, somos muy cautos, hacemos un 10%, esperamos 1 hora, un 30%, esperamos 2 horas, damos el 60% y esperamos 4 horas, ¿vale? Y en niños de altísimo riesgo lo hacemos en 2 días, ¿vale? Y ya para acabar, pues esto es también otra tesis que está acabándose ahora, tiene que entregar a final de mes, que estamos mirando, ¿no? En este estudio BioFPAIS que dirijo, ya tenemos 100 provocaciones positivas FPAIS, ¿no? Hechas en hospital con diferentes protocolos, uno de un día y otro de 2 días, y estamos mirando si hay algún factor que nos predice la gravedad en la provocación. Y esto no es definitivo, no he mirado bien todos los análisis, pero básicamente cuando comparamos los que tienen reacción grave en la provocación, que son un 25% de esos 100, con los que no tienen reacción grave, vemos que la dosis acumulativa que han tomado y el género predice un 30% de ese modelo, ¿no? De ser grave versus no ser grave. Y cuando comparamos, hacemos la regresión del leve, moderado, grave, vemos que hacer el protocolo en un día tiene más, es predictor de gravedad comparado con hacerlo en más de un día. O sea que parece que la dosis sí que importa, ¿vale? Pero no te explica un 30% de la variabilidad en gravedad, pero es interesante. Y eso es todo. Lo siento que me he extendido mucho.
¿Alguien tiene alguna pregunta? Martica, bueno, te pregunto yo. Ya sabemos que en alergia alimentaria hacer paneles, ¿no?, de alimentos o pruebas a múltiples alimentos, pruebas y a varios alimentos, si no tenemos sospecha clínica, pues no estaría indicado. Yo creo que una de las indicaciones de esto es dermatitis atópica, sobre todo estas dermatitis atópicas moderadas graves, pues que no vamos a tener claro qué alimento es el que lo empeora, porque todos los días el niño tiene, ¿no?, esta clínica. ¿En alguna otra entidad hacen ustedes estos paneles, anafilaxias o esofagitis eosinofílica? Sí, o sea, en la IgM yo creo que ha quedado un poco claro, ¿no?, que todo tiene que ir muy, muy dirigido por la historia clínica o por evidencia en la literatura, ¿no?, de que hay una asociación muy clara con determinadas alergias, como puede ser la dermatitis atópica. En esofagitis eosinofílica, desde luego no tomamos la decisión de conducta en función del resultado del test, ¿no?, porque se ha visto que no predice, pero sí lo hacemos porque si vas a una evitación, pues luego con la reexposición cuando introduces te puedes encontrar una reacción inmediata y ya pues explicamos al paciente, ¿no? El otro supuesto, la anafilaxia idiopática, a priori vamos a alergenos de estos, ¿no?, peliagudos, ¿no?, un poco lo que decía Joan, ¿no? Y yo, como estás un poco buscando la aguja en el pajar, intento no hacerlo con un prick, ¿vale? Porque es tan poderoso cuando el paciente ve un test positivo en el brazo que ya le puedes decir misa que no es el, qué sé yo, el Hazelnut, lo que sea, ¿vale? Que si ellos lo han visto positivo, el niño es alérgico porque ellos lo han visto, ¿no? Entonces te vas pues a las cosas raras, te vas pues a la omega 5 gliadina, te vas a la LTP, que en Londres la vemos raramente, ¿vale? Cosas así, o alergenos raros que se hayan expuesto y demás. O sea, vas también muy, muy, muy dirigido. Y yo alguna vez, si he estado muy, muy perdida, pues he hecho un ISAC, porque estás muy perdido y no sabes por dónde empezar, ¿vale? Y igual he hecho esos primeros en Immunocap y luego pues he hecho un ISAC y bueno, pues no, pero a mí no sé si está bien o está mal, el test es del paciente, el resultado es del paciente, pero a mí me gusta gestionarlo y digerirlo y luego comunicar la información, y yo no iría con un panel de prick porque es muy sucio, ¿vale? Y por ejemplo en Londres, por ejemplo en todo Reino Unido hay muchísima polinosis, abedul, gramínea, eso te da muchísima positividad a muchas cosas. Frutas, verduras, aunque sea completamente asintomático y no tengan síndrome de alergia oral, te puede dar positividad, ¿vale? Y lo mismo te puede dar positividad a frutos secos y son tolerantes. Te puede dar positividad a las gramíneas al trigo, ¿vale? No lo quieres ver. No lo quieres ver porque seguramente no tiene ninguna relevancia clínica y te vas a ir a alergenos muy, muy concretos. O sea, que hay paneles, no, más allá de lo de la dermatitis, alimentos concretos. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, primero felicitarla, excelente su conferencia. Quiero preguntarle, entre nosotros es frecuente que el niño alérgico tenga problemas cuando va a un restaurante. Es decir, el restaurante puede ser un campo minado para el niño alérgico. Los padres no saben que la salsa hoisin o la salsa nampla o que la salsa pesto pueden tener cosas peligrosas. ¿Qué experiencia tienen ustedes? Por ejemplo, ¿qué tan factible sería hacer campañas para certificar restaurantes? ¿Sí? Es decir, no solamente que la gente tenga los conocimientos básicos, sino también ciertos procedimientos. Sí, no, completamente de acuerdo, no es un tema. Claro, es que el niño y el adulto, ¿no?, se expone a muchas situaciones, la comida está presente en el día a día, ¿no?, y hay muchísimas situaciones de potencial riesgo. Yo creo que la educación tiene que ir pues a todos los niveles, ¿no?, donde el paciente pues puede entrar en riesgo. Yo creo que el primero es el paciente y su familia, ¿no?, y ahí pues empezando por folletos, ¿no?, donde vale, alérgico a frutos secos, dónde van a estar los frutos secos, cómo leer etiquetas, cómo evitar. Tienen que saberlo, tienen que aprender que las salsas, las barritas de cereales, esas cosas son cosas de más riesgo, ¿no?, y tienen que leer etiquetas y demás. Cómo comportarse cuando vas a un restaurante, qué tienes que decir y demás. Y luego sí, ¿no?, pues en hostelería, pues en un mundo ideal, pues educación para concienciar y luego legislación, ¿no? En Europa pues en 2014 pues está esta legislación de los 14 alergenos, pero hay que decir, ¿no?, que por ejemplo en países como España, ¿no?, la experiencia personal es que tú vas a los restaurantes y seguro no te sientes con una alergia alimentaria porque ves que hay mucho desconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Y por eso hemos puesto una propuesta de Task Force para la EACI nueva, que es precisamente para eso, ¿no?, para evaluar. Primero vamos a empezar con una encuesta a pacientes para que nos digan dónde tienen reacciones accidentales, o sea, cuándo les pasan, cómo de preparados están para saber
evitar su alergeno, y ahí puede ser que necesitemos más folletos, más dietistas, etcétera, y cómo ven de preparado o de concienciación en la comunidad, restaurantes, escuelas, etcétera, para mantenerlos seguros y que no tengan reacciones accidentales, ¿no? Y que esa información nos pueda dirigir a cuáles son las prioridades para minimizar el riesgo de exposición en niños y en adolescentes con alergia alimentaria en Europa, ¿no? Y eso pues luego pues ojalá, ¿no?, se pueda hacer conjuntamente con asociaciones de pacientes y representantes pues iniciativas para mejorar esto, ¿no? Pues concienciación a escuelas o concienciación a restaurantes y cosas así. O sea que es un tema muy de actualidad, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Excelente, espectacular, me encanta. La literatura, por ejemplo, la japonesa, no se lo comenté al doctor Boyle, pero está recomendando, por ejemplo, hacer para prevención la introducción de volúmenes muy pequeños, por ejemplo, de leche, 5 o 10 mililitros desde el nacimiento. Quiero que nos ayudes a llevar esa literatura de Japón acá. Y la otra situación puntual a la que estamos expuestos aquí en nuestro país es que el pediatra, yo soy pediatra, vemos que es la alergia a alimentos la que produce la dermatitis atópica y no lo contrario. Sé que es un problema de educación, de concientización, ¿sí?, de pediatría, porque nosotros, pediatría y gastro, no hay nadie, no. Eliminan, ¿sí? Cuando llegamos acá, estamos dedicados básicamente a ver en qué fase, ¿sí?, de la escalera está nuestro paciente para empezarlo a retar. Entonces, la primera pregunta es la literatura japonesa, y la segunda es si estoy equivocado o no, pero pues alergia alimenticia como trigger de dermatitis atópica severa, pues. Sí. Muchas gracias por las dos preguntas, ¿no?, que son muy, muy interesantes. Empezaré con la segunda, ¿no? Yo creo que en perfiles como el paciente que he presentado, moderado, grave, inicio precoz, yo creo que no hay duda, ¿no?, que es un terreno que hay que al menos descartar. Y es verdad que algunos niños son exactamente como este, lo haces todo igual, le reintroduces todo y el niño no te reacciona a ningún alimento y dices, mira, pues este no era por alimento, ¿no? Perfecto. Pero yo creo que hay que descartarlo porque está en una situación muy mala, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando pues oyes biológicos y demás, ¿no?, que es un poco pues como fantástico, get the basics right. O sea, no te vayas a un biológico si estos padres no saben hacer las cremas o si te estás perdiendo una alergia a la leche porque no te lo crees, ¿no? Eso por ahí. Pero hay que decir que la gran mayoría de niños con dermatitis atópica no son este extremo. Son niños con una dermatitis leve, que van haciendo pues lo que es la dermatitis, un curso crónico, oscilante, y que la alergia alimentaria no tiene nada que ver, ¿no? Y yo creo que eso también es un mensaje muy importante, que la gran mayoría de dermatitis atópica, que coman de todo y no pasa nada, porque, ¿no?, y la mayoría de brotes son completamente aleatorios, ¿no? O sea, que yo creo que hay que tener claras las dos cosas, los dos fenotipos, ¿no?, y pensar alergia alimentaria más en el grave. En el leve a veces la familia está tan condicionada, tan fijada en que lo es, que dices, bueno, vamos a hacer un trial aquí, ¿no?, vamos a parar un mes la leche y lo reintroducimos. Y muchas veces pues no ves nada concluyente. O sea, que eso sería un poco mi comentario respecto a la dermatitis y un poco sí, ¿no?, pues compartir un poco esa experiencia con otros compañeros que no son alergólogos, pues para no hacer restricciones innecesarias que son tan problemáticas, ¿no?, a edades tan tempranas. Y la pregunta de los estudios japoneses, dos cosas. Una cosa que además le comenté a Bob, ¿no?, que Bob, pues como habéis visto, tiene una cabeza muy, muy bien amueblada, ¿no?, y es muy bueno en hacer revisiones sistemáticas, en analizar la metodología de los estudios. Él veía limitaciones metodológicas importantes en estos estudios, no comentamos un poco lo que veía. Y globalmente no hay evidencia suficiente como para recomendar esto. Y yo creo que también tenemos que dar un poco un paso atrás, ¿no?, y a veces como alergólogos nos fijamos en la alergia, ¿no? Es una cosa como, ¿no? Y estamos hablando de la alergia a leche que pasa en un 1% de la población, ¿no? O sea, es un problema que es frecuente, pero quiero decir, también estamos hablando de niños que en su gran mayoría, estamos hablando de una política prácticamente de salud pública, ¿no?, que le vas a recomendar a cualquier bebé sano. Lactancia materna, y los beneficios son tan amplios a tantísimos niveles que estar fijándote en la alergia alimentaria que va a afectar a un 1% de la población y promover
una intervención que es un poco antinatural, sin querer ser más naturista o más tal, ¿no? Es ir contra natura. Pues hombre, yo creo que como pediatras tenemos una responsabilidad para tener una aproximación un poco balanceada a las cosas, ¿no? Yo creo. Y mi respuesta sería no. Y ya te encontrarás si tienes la mala suerte de que tu hijo, ¿no?, después del pecho te hace una IgE mediada. Sí, hola, sí. doctora. No, una pregunta pequeña. Cuando hacemos restricción de leche en paciente con dermatitis atópica severa, ¿incluimos trazas y horneados? Sí, si quieres ir a por todas, sí. Yo creo que hay que ir a por todas, porque si no, nunca sabes. Si no, nunca sabes. Es porque le has dejado el horneado y ahora ya un mes más tarde, ya vas tarde, la familia sigue estando desesperada, ya no confían del todo. A por todas.